No sé exactamente en qué momento dejé de pensar que todo tenía explicación lógica. Tal vez fue aquella madrugada en que vi a mi abuelo abrir la puerta de la casa para hablar con alguien que no estaba ahí, con los ojos perdidos y los pies descalzos, sin darse cuenta de que afuera hacía un frío que calaba hasta los huesos. O tal vez fue después, cuando mi tío desapareció en el monte y lo encontraron días después sin voz y sin memoria, sentado junto a una piedra cubierta de velas derretidas. Pero todo empezó antes, en un lugar donde, según los viejos, la bruja todavía camina. La historia que te voy a contar no es mía del todo. Es de mi familia. La escuché de boca de mi madre, de mi abuela, de una vecina que ya murió. Yo solo me encargué de unir las piezas, de tratar de entender lo que nos había pasado a todos, porque hay heridas que no se cierran si uno no se atreve a mirar de frente lo que las causó. Mi abuelo Alfredo vivía en un rancho cerca de San Bartolo Tutotepec, en la Sierra de Hidalgo. Un lugar escondido entre cerros, donde la neblina se pega al monte y las sombras se alargan más de lo normal. Allí crió a sus 6 hijos, sembró café, cuidó gallinas y apenas bajaba al pueblo. Siempre fue un hombre duro, de pocas palabras y mirada seca. Pero todos sabían que algo raro pasaba con él. No porque hiciera brujerías ni nada así, sino por cómo se comportaba en ciertos días. Nunca hablaba los miércoles por la noche. Si se le preguntaba algo, solo respondía con la cabeza o con un gesto de la mano. No permitía que se escuchara música ese día, y mucho menos que alguien se bañara después de las 9. Si alguien rompía esa regla, amanecía enfermo, o se escuchaban cosas en el techo, pasos suaves, como de alguien caminando con los talones. Mi madre decía que todo empezó cuando mi abuelo tenía 20 años, y encontró a una mujer tirada en el monte. Era delgada, de piel muy blanca y cabello largo. Estaba desmayada junto a un ojo de agua. Él la cargó hasta su casa, la cuidó durante 3 días. Nunca supo su nombre. Ella se fue una madrugada sin despedirse, y desde entonces, algo cambió en el ambiente del rancho. Durante los años siguientes, mi abuelo empezó a hablar dormido. Decía frases en un idioma que nadie conocía, se levantaba en la noche para dejar ofrendas en los árboles, enterraba frascos en el patio. Nadie lo cuestionaba porque era trabajador y no hacía daño a nadie. Pero todo eso se quedó guardado, como un veneno lento que empezó a filtrarse a las siguientes generaciones. Mi tío Evaristo fue el primero en sufrir algo más fuerte. Tenía 17 años cuando comenzó a escuchar ruidos en el techo todas las noches. Primero pensaron que eran mapaches, pero nunca encontraron rastros. Luego dijo que había visto a una mujer parada entre los cafetales, desnuda, con la cara tapada por el cabello, observándolo desde lejos. Mi abuelo lo mandó al pueblo a vivir con unos parientes, pero a los pocos meses volvió, flaco, ojeroso, con la mirada ida. Decía que la mujer lo seguía, que le hablaba sin mover los labios, que le pedía cosas que él no entendía. Cuando intentaron llevarlo con un médico, se puso violento. Y una madrugada, simplemente se fue al monte. Tardaron 3 días en encontrarlo, sentado junto a un ahuehuete, con la ropa rota y la piel llena de arañazos. No podía hablar. Le hicieron estudios, pero no encontraron nada físico. Nunca volvió a decir una palabra. Después de eso, mi abuelo se encerró aún más. Ya no hablaba casi nada, solo se le veía rezando frente a un altar que él mismo había construido en el cuarto de herramientas. Nadie tenía permitido entrar allí. A veces se escuchaban golpes adentro, como si algo se moviera solo. Mi madre sospechaba que guardaba algo en ese cuarto, pero nunca lo supimos con certeza. Pasaron los años, y muchos de los hermanos se fueron del rancho. Solo quedó mi madre, que se casó joven y se mudó a Tulancingo. Pero siempre llevaba flores a la casa del abuelo, especialmente en los miércoles de octubre. Decía que en esa época la presencia era más fuerte. Yo tenía 12 años la primera vez que fui al rancho. Era un lugar viejo, lleno de cosas antiguas y paredes agrietadas. Pero el ambiente era extraño. Como si el aire pesara. Mi abuelo ya estaba muy enfermo, pero seguía hablando solo en las noches. Una madrugada me desperté y lo vi parado frente a la puerta del corral, murmurando. Parecía hablar con alguien, aunque yo no veía a nadie allí.
Me quedé viéndolo desde la ventana. En algún momento, algo cambió en su postura, bajó la cabeza, como si le hubieran dado una orden. Luego regresó lentamente a su cama. Esa mañana no se levantó. Murió en su sueño, con una expresión rara en el rostro. No de paz, sino como si hubiera aceptado algo. Como si hubiera hecho un trato y finalmente se lo hubieran cobrado. En el velorio, algunos vecinos comentaban cosas en voz baja. Uno dijo que el abuelo había sido marcado desde joven. Otro habló de la que se lleva el aliento. Yo no entendía nada, pero esa frase se me quedó grabada. Después de su muerte, mi madre decidió que debíamos ir al rancho una última vez a limpiar y recoger cosas. Quedarnos unos días y cerrar el capítulo. Así fue como, sin saberlo, entramos al lugar donde la historia apenas comenzaba. La segunda noche que pasamos allí, comenzó a llover fuerte. No había señal, no había luz. Solo nosotros, velas, y el sonido del agua golpeando las tejas. Mi madre dormía en un cuarto, yo en otro. A eso de las 2 de la madrugada, me despertó un golpe seco, como si algo hubiera caído en el techo. Me levanté y esperé. Luego escuché lo que parecía ser un suspiro. Largo. Muy cerca. Caminé hasta la sala con una linterna. No había nada fuera de lugar. Pero cuando apunté hacia la puerta del cuarto de herramientas, noté que estaba entreabierta. Nunca lo estaba. Mi madre me había dicho que no la tocara. Me acerqué. El aire estaba más frío allí. Entré con cuidado, y lo primero que vi fue el altar que mi abuelo había construido. Era simple, una mesa de madera con restos de velas, piedras, frascos, y un cuaderno muy viejo. Lo abrí. Estaba lleno de anotaciones extrañas, dibujos de símbolos, nombres, fechas. Algunos estaban tachados, otros escritos varias veces. Y una frase repetida en muchas páginas: no dejarla entrar. No ofrecerle aliento. De pronto sentí un zumbido en los oídos. Un sonido grave, constante. Cerré el cuaderno y salí de allí. A la mañana siguiente, decidí contarle a mi madre lo que vi, pero ella me dijo que no hablara de eso. Que había cosas que, si se nombran, se despiertan. Que debíamos terminar lo que veníamos a hacer y largarnos cuanto antes. Yo no supe qué tan en serio hablaba, hasta la noche siguiente, cuando la mujer apareció. Lo que voy a contar ahora no sé si fue un sueño, una alucinación o una presencia real. Solo sé que pasó. Y desde aquella noche, las cosas ya no fueron las mismas para mí ni para mi madre. Era la tercera noche en el rancho. Llovía otra vez. Afuera solo se escuchaba el retumbar del agua en los tejados y el crujido ocasional de alguna rama sacudida por el viento. Me acosté temprano, pero el cuerpo no me dejaba dormir. Tenía la sensación constante de que algo estaba mal, de que había alguien más en la casa. No podía explicarlo. Era como si me observaran desde las sombras, aunque estuviera solo. Pasadas las 2 de la madrugada, escuché un sonido que me heló por dentro. Era una especie de respiración. Lenta, profunda, irregular. Como la de alguien que duerme, pero mezclada con un zumbido grave. No venía del cuarto de mi madre, ni del mío. Parecía flotar entre las paredes. Me levanté y caminé descalzo hasta el pasillo. La linterna que llevaba parpadeó, como si se le estuvieran acabando las pilas, aunque las había cambiado ese mismo día. Vi entonces que la puerta del cuarto de herramientas estaba abierta otra vez. En lugar de acercarme, me quedé allí parado, inmóvil. Sentí que el aire en la casa se volvió más pesado. Como si costara trabajo respirar. Y fue entonces que la vi. No sé cómo explicarlo. No caminó. No hizo ruido. Solo estaba ahí, parada frente a la puerta del cuarto. Una figura femenina, alta, delgada, envuelta en lo que parecía ser una tela oscura. Su cabello era largo, mojado, como si hubiera salido de un río. Y su rostro, no lo recuerdo del todo. Hay algo en mi cabeza que no me deja reconstruirlo. Como si fuera una imagen borrosa. Solo sé que no tenía ojos. No me gritó, no se movió. Pero sentí que me estaba mirando. Que me atravesaba por dentro. Di un paso atrás.
y en ese momento, mi madre salió de su cuarto. No me preguntó nada. No gritó. Solo tomó una rama seca de pirul que tenía sobre una repisa, la encendió con una vela, y comenzó a rezar en voz baja. Caminó hacia la figura sin titubear. Cuando la tocó con el humo, la presencia retrocedió, deshaciéndose en una especie de neblina espesa que se fue arrastrando por el suelo hasta perderse en la oscuridad. Esa madrugada no dormimos. Mi madre me explicó algunas cosas que había estado ocultando. Me dijo que ella, así la llamaban, aparecía cada tanto en la familia desde hacía generaciones. Que su presencia estaba ligada a un pacto que alguien había hecho hace mucho, un trato con una entidad del monte a cambio de algo que ya nadie recordaba. Desde entonces, nacían personas marcadas en la familia. Gente que tenía el canal abierto, como decía mi abuela. Que podían sentirla, verla, incluso atraerla sin querer. Mi abuelo fue uno de ellos. También lo fue Evaristo, el tío que perdió la voz. Y ahora, parecía que me tocaba a mí. El altar del cuarto de herramientas era, en realidad, una barrera. Una forma rústica de protección. Los frascos enterrados en el patio, los rezos, las anotaciones del cuaderno, todo eso era parte del intento desesperado de contenerla. Pero mi abuelo había muerto, y al no pasar el conocimiento completo, lo que quedaba era fragmentario, incompleto. Mi madre nunca quiso aprender del todo, por miedo. Había preferido huir, negarlo, pensar que el tiempo borraría la conexión. Pero ahora que él se había ido, todo había vuelto. Al día siguiente fuimos al pueblo a buscar a doña Carmen, una señora que según decían había ayudado a varias familias con cosas parecidas. Nos recibió en silencio. Cuando le dijimos quiénes éramos, nos hizo pasar y comenzó a preparar algo en una olla, una mezcla de hierbas, alcohol, carbón y una flor que no reconocí. Habló poco. Dijo que no podía sacarla de nuestras vidas, pero tal vez sí sellar el paso, cerrar el vínculo. Nos advirtió que, si lo intentábamos, no podíamos dudar. Que ella se alimentaba del miedo. Volvimos al rancho esa misma tarde, con un frasco, unas velas y las instrucciones. Había que hacer el ritual justo antes del amanecer. A las 5 en punto. Mientras tanto, debíamos mantenernos despiertos, en silencio, sin dejar de vigilar las entradas. La noche fue lenta y tensa. Nos sentamos en la sala, con las velas encendidas. Cada tanto escuchábamos crujidos en el techo, pasos que no eran nuestros, respiraciones en habitaciones vacías. A las 4, mi madre me dijo que fuera a preparar el altar. Entré al cuarto de herramientas y sentí el aire más denso que nunca. Encendí la vela, abrí el frasco que nos había dado doña Carmen y lo coloqué en el centro del altar. El líquido olía a tierra mojada y hojas podridas. Comencé a recitar las frases que me había enseñado, sin entender del todo lo que significaban. Fue entonces cuando la escuché de nuevo. La respiración. Justo detrás de mí. Me quedé inmóvil. El zumbido llenó mis oídos. Y una voz, apenas un susurro, dijo algo que aún no sé si entendí bien: este no era tu aliento. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien señala un error. Como si yo hubiera tomado algo que no me correspondía. El suelo comenzó a temblar. La vela se apagó de golpe. Y sentí un frío intenso en el pecho, como si algo intentara meterse en mí, a través de la boca, a través del aire. Corrí. Mi madre ya estaba en la puerta con otra vela encendida. Me lanzó agua de un frasco y el zumbido paró. Nos encerramos en la cocina, con las puertas trancadas y los ojos clavados en la ventana. Afuera se veía movimiento. No eran animales. No eran personas. Eran figuras, muchas, todas borrosas, como sombras largas que se acercaban desde el monte. A las 5, cuando comenzaba a amanecer, hicimos lo que doña Carmen dijo. Quemamos las hierbas, enterramos las cenizas en el lugar exacto donde mi abuelo solía dejar ofrendas. Derramamos el líquido del frasco en círculo. Y repetimos las palabras, esta vez los dos juntos. El viento paró. La casa se quedó en completo silencio. Y cuando el sol salió, las figuras ya no estaban. Pensamos que habíamos terminado. Que todo había sido contenido.
Pero la historia no terminó ahí. Porque días después, al revisar el cuaderno del altar, descubrí algo que no habíamos visto antes. Una página que solo apareció después del ritual. Allí, con una letra distinta a la de mi abuelo, alguien había escrito: el aliento no se entrega. Se hereda. Ella espera. Después de aquella madrugada, el rancho volvió a quedarse en silencio. Un silencio distinto al de las noches anteriores. Ya no se escuchaban pasos en el techo ni zumbidos en la oscuridad. El aire dentro de la casa no pesaba como antes. Podía respirar sin esa presión invisible en el pecho. Pensamos que lo habíamos logrado. Nos quedamos unos días más, limpiando el lugar, empacando las cosas que queríamos llevarnos. Yo volví varias veces al cuarto de herramientas. No porque me gustara estar ahí, sino porque sentía que aún había algo pendiente. Fue en una de esas revisiones que encontré la página nueva, escrita con tinta más fresca. No tenía bordes amarillos ni la textura del resto del cuaderno. Al parecer, alguien, o algo, la había dejado ahí después del ritual. El aliento no se entrega. Se hereda. Ella espera. Le mostré la página a mi madre. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Nos fuimos del rancho al día siguiente, sin mirar atrás. Durante un tiempo, traté de hacer mi vida normal. Terminé la preparatoria, entré a la universidad. Me mudé a otra ciudad. Pero algo seguía latiendo en el fondo. No era miedo, exactamente. Era una especie de inquietud, como si hubiera dejado una puerta entreabierta. Y esa frase, ella espera, se me aparecía a veces en sueños. En paredes. Incluso una vez la vi escrita con tierra en el vidrio empañado de una ventana. No se lo conté a nadie. 5 años después, mi madre enfermó. Era una tos seca, persistente, que no cedía con nada. Los médicos no encontraban causa. Su cuerpo se debilitaba, como si algo se le escapara poco a poco. La internaron, pero ella insistía en que no era asunto de hospitales. Que lo que tenía no se curaba con medicina. Una noche, mientras la acompañaba, me pidió que me acercara. Tenía la mirada hundida, los labios pálidos. Ella no vino por mí, me susurró. Solo estaba esperando que yo te acercara. Me quedé frío. No entendía a qué se refería. Pero después, recordé la frase del cuaderno: el aliento se hereda. Mi madre murió esa misma madrugada, sin dolor, sin quejidos. Solo exhaló, y su rostro se quedó sereno, como si hubiera aceptado algo que yo todavía no comprendía. Fue después del entierro que empecé a sentirlo. No eran apariciones ni ruidos. Era más sutil. La sensación de que el aire a mi alrededor se volvía más denso por momentos. Como si compartiera el espacio con alguien más. Y luego vinieron los sueños. Siempre la misma figura, de pie entre árboles, con el cabello mojado cubriéndole el rostro, esperando en silencio. Nunca se movía, nunca hablaba. Solo estaba ahí, observando. Pensé en ignorarlo. Pero no pude. Volví al rancho una última vez. La casa seguía en pie, aunque estaba cubierta de polvo y telarañas. Entré al cuarto de herramientas. Todo seguía como lo habíamos dejado, salvo por una cosa: el cuaderno ya no estaba. En su lugar, encontré un solo papel, doblado en 4, con una frase escrita a mano. Te toca guardar la entrada. No decía más. Esa noche la pasé allí, solo, en silencio. A las 3 de la madrugada, sin luces ni velas, sentí que el aire se detenía. Me senté frente al altar, como había hecho mi abuelo. No recé. No hablé. Solo esperé. No vi nada esa vez. Pero al amanecer, cuando salí al patio, encontré huellas frescas sobre la tierra húmeda. Descalzas. Delgadas. Desde entonces he vuelto cada año. Solo una noche. A hacer lo mismo que él hacía. Preparar el sitio, vigilar, esperar. No es que quiera. Es que algo en mí sabe que si no lo hago, alguien más tendrá que hacerlo. El aliento no se entrega. Se hereda. Y ella, todavía espera.